Te voy a contar la historia de 3 hombres que forman parte del inicio de la violencia moderna en Guatemala. Este es el relato de Eduardo Felice Luna, Emilio Blanco y Cayetano Asturias. La historia del fusilamiento no aclarado. Esta es una de las tantas historias de fusilamientos que, según se cuenta, formó parte de una maniobra de venganza en contra de los acusados, aunque también están aquellos que dicen que sí eran culpables. La ejecución se realizó aquel año frente a la población. Muchos perdieron la vida luego de ser condenados al paredón del Cementerio General sobre la 22 calle de la actual Zona 3. Los hombres perdieron la vida después de haber sido declarados culpables por un asesinato, aunque ellos lo negaron hasta el último momento. Aquella mañana de 1929, la calle donde se ubicaba la residencia de Mercedes Blanco estaba rodeada de policías. Después de varias horas de espera, finalmente el juez ordenó que la puerta fuera abierta. Y efectivamente, algo fuera de lo común de aquella época había sucedido. 2 cuerpos fueron sacados por los socorristas de aquel entonces. Las víctimas eran la señora Blanco, dueña del domicilio, y también su sirvienta. En el mismo lugar se encontró a un perro fallecido en uno de los pasillos y un charco de sangre que era rodeado por el desorden que los atracadores habían dejado, seguramente porque buscaban dinero o cosas de valor para llevarse. Haciendo una recopilación del momento político de aquel entonces, cabe resaltar que Jorge Ubico buscaba la presidencia en aquellos años y varios pobladores pedían su candidatura. Esto era debido a que el militar había prometido acabar con la delincuencia que se estaba iniciando, y dentro de su plan de gobierno, el militar prometió acabar con el vandalismo en Guatemala. 2 años después, Jorge Ubico ganó la presidencia y sería su gobierno quien tomaría la decisión final de este caso tan sonado. Regresando a la historia, luego de las investigaciones que no quedaron muy claras por parte de las autoridades de aquellos años, se logró la captura del sobrino de la fallecida, Juan Emilio Blanco, quien junto a sus compañeros fueron los sospechosos directos de aquel crimen. Se dice que el tiempo en el que estuvieron en la prisión, los 3 hombres fueron torturados de una manera cruel para que lograran confesar. Hay registros que guardan que los 3 acusados fueron llevados al lugar de los hechos para que construyeran todo lo que había sucedido. Sin embargo, nunca hubo una confesión. Algunos dicen que también los pobladores, cuando se enteraron de que en aquel lugar se encontraban los 3 acusados, llegaron al sitio para intentar lincharlos, pero la policía no lo permitió. Los hombres estaban encarcelados y las investigaciones continuaban. Sin embargo, eran los acusados directos. Con el paso de los meses, Jorge Ubico finalmente llegó al poder y en su mente no estaba permitido ningún tipo de delincuencia, así que la suerte de estos 3 acusados no tendría un final muy feliz. Luego que el general Ubico tomó el poder, el proceso de estos 3 acusados se aceleró y finalmente fueron condenados a la pena de muerte en el paredón de fusilamiento. Sin embargo, debido a lo acelerado del proceso, se llegó a decir que Jorge Ubico también era sospechoso, debido que a pesar de no existir pruebas concisas o testigos que hayan presenciado el asesinato de aquella mujer, decidió dar la sentencia final. Aunque no hay pruebas oficiales que dictaminen de manera escrita la aprobación del presidente, se cuenta que esto sucedió debido a que él ordenó que no existiera ningún tipo de documento que lo acusara, esto para evadir las responsabilidades que le pudieran afectar. El caso es uno de los más sonados en aquella Guatemala de antaño, y pasarían muchas cosas que hasta la fecha no tienen lógica en el ámbito legal. Pero esto será para una segunda parte, en una de las historias de fusilamiento que hasta la fecha no ha sido aclarada en su totalidad. Muchos se preguntaban por qué 3 hombres de distinguidas familias y sin necesidad de robar se habrían integrado a un asesinato. Para muchos esto no tenía lógica, y aquí empezaba lo que sería para muchos una de las condenas sin sentido, en donde 3 hombres fueron las víctimas directas. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y recuerda seguirme en mis redes sociales. Sería un gusto que podamos compartir en las diferentes plataformas. Cuídate mucho, hasta la próxima.